Hansel y Gretel, el sendero de las sombras. En lo profundo de un bosque, donde los árboles se entrelazan como manos de gigantes antiguos, vivían dos hermanos, Hansel y Gretel. Atrapados en una vida de hambre y miseria, los niños pasaban sus días buscando cualquier cosa que pudiera llenar sus estómagos vacíos. Pero el bosque, oscuro y denso, escondía más que simples bayas y setas. En sus entrañas, se decía que había un sendero que solo los más desesperados se atrevían a recorrer. Nadie sabía a dónde llevaba, pero todos los que habían osado seguirlo nunca regresaban. Una tarde, con el estómago rugiendo y la desesperación nublando su juicio, Hansel y Gretel se adentraron en el bosque más lejos que nunca. Al principio, recogieron migajas de pan para marcar su camino de regreso, pero pronto se encontraron con algo que les hizo olvidar su plan. Frente a ellos, un sendero estrecho y sinuoso se extendía hacia la oscuridad, flanqueado por árboles cuyas ramas parecían manos esqueléticas invitándolos a seguir adelante. Un susurro suave, apenas perceptible, parecía emanar de los árboles, como si el mismo bosque los llamara por sus nombres. Los hermanos, incapaces de resistir la tentación, siguieron el sendero. Con cada paso que daban, el bosque se volvía más opresivo, el aire más denso, como si algo invisible estuviera observando cada movimiento. Hansel, siempre el protector, apretaba la mano de Gretel con fuerza, pero incluso él no podía negar la sensación de que el suelo bajo sus pies estaba cambiando. Las hojas crujían con un sonido inquietantemente parecido a un suspiro, y las sombras que caían sobre ellos parecían alargarse, como si estuvieran vivas. Finalmente, llegaron a un claro, pero no era un alivio. En el centro, había una pequeña cabaña, construida de un material que no podían identificar. Parecía madera, pero brillaba bajo la escasa luz, como si estuviera cubierta de una capa de aceite. La puerta, entreabierta, invitaba a entrar, y el susurro que habían escuchado antes ahora se convirtió en un murmullo incesante, resonando en sus cabezas. Gretel, más sensible a las energías oscuras que la rodeaban, intentó retroceder, pero Hansel, llevado por una mezcla de curiosidad y desesperación, avanzó. Dentro de la cabaña, todo parecía normal, pero había algo que no cuadraba. El aire estaba cargado de un aroma dulce, casi embriagador, que les hizo sentir somnolientos, pero había una extraña frialdad en el ambiente. De repente, las sombras dentro de la casa comenzaron a moverse por su cuenta, danzando en las paredes como figuras grotescas. Hansel y Gretel intentaron huir, pero la puerta por la que habían entrado ya no estaba. La cabaña los había atrapado, y las paredes parecían encogerse, como si la misma estructura estuviera viva y decidida a devorarlos. Unos ojos brillaron en la oscuridad, seguidos por una risa que heló su sangre. «Han llegado al lugar correcto», susurró una voz ronca y temblorosa. De las sombras emergió una figura, una mujer vieja y encorvada, cuya piel estaba tan arrugada y seca que parecía una rama más del bosque. «El sendero de las sombras siempre reclama a los que lo siguen, y ahora es vuestro turno», dijo, acercándose lentamente, mientras las sombras se arremolinaban a su alrededor, como si fueran parte de ella. Hansel y Gretel, aterrorizados, comprendieron demasiado tarde que el sendero no era un camino hacia la salvación, sino hacia la perdición. Y así, atrapados en una cabaña que parecía viva, rodeados por sombras que se alimentaban de su miedo, entendieron que jamás regresarían a casa.